Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila. Les habla Boris Tessenghausen. 4 de marzo. Hoy tendremos una emisión muy cargada. Las principales noticias de esta hora sobre Irán, Estados Unidos, sobre Ucrania y por supuesto sobre Rusia, nuevas declaraciones de Putin y sobre cómo los barcos iraníes se hunden en las costas de Sri Lanka y los rusos en las costas de Libia. Los misiles balísticos ya están siendo derribados sobre Turquía. Sobre esto y mucho más hablaremos en la emisión de hoy. Habrá muchas cosas interesantes, especialmente si es la primera vez que está en este canal. Bienvenidos y no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. El Ejército de Defensa de Israel informó sobre un ataque a la sede de Basij en Teherán. En general, decenas de objetivos han sido atacados en Teherán, y entre los objetivos estaba la sede de la formación Basij, vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También se han realizado ataques contra lanzadores de misiles y sistemas de defensa antiaérea. En general, la campaña continúa. El día anterior, Donald Trump declaró que la cantidad de lanzadores de Irán disminuye con cada hora. La lógica es simple. Puedes tener tantas como quieras. Misiles escondidos en cuevas, en montañas, pero si no tienes lanzadores, simplemente son inútiles. ¿Por qué es importante el ataque contra Basij? Basij no es un ejército, es una milicia paramilitar de fanáticos. También los llaman los perros encadenados del régimen. Son ellos quienes golpean a las mujeres por el hijab, dispersan a los estudiantes y disparan en el desierto, a los manifestantes. Es decir, el ataque al cuartel general de Basij no es tanto un objetivo militar, sino político. Con este ataque, Israel y Estados Unidos le están diciendo literalmente al pueblo iraní: la policía de la moral pronto será decapitada. El camino está libre. Salgan a las calles, pero todavía no salgan. Un poco más tarde, y el portavoz de las FDI informó sobre un ataque a una instalación secreta del programa nuclear iraní. El general de brigada Efi de Frind informó que la Fuerza Aérea Israelí atacó una instalación subterránea secreta ubicada en las afueras de Teherán, donde se desarrollaban tecnologías necesarias para la creación de armas nucleares. Y es interesante la declaración completa. Voy a citar: a pesar del daño causado durante la operación anterior, Irán no ha detenido el desarrollo nuclear. En la instalación atacada, los científicos trabajaban en elementos clave. El ataque puso fin a ese trabajo. Aquí es interesante. Es decir, resulta que el ataque anterior, cuando Donald Trump decía se acabó el programa nuclear de Irán, en realidad no era así en absoluto. Bueno, y Defrin también confirmó el ataque al edificio del Consejo de Expertos en la ciudad iraní de Qom, donde se habían reunido altos líderes religiosos. Allí se iban a reunir para elegir al nuevo líder de Irán, y estas son dos noticias sumamente importantes, simplemente. Ahora las voy a reunir todas de nuevo, así, y al final habrá una conclusión. Pero primero hablemos del sitio nuclear, es decir, el enriquecimiento. Las centrifugadoras están en Natanz y Fordo. Allí está claro, todos lo saben, pero el grupo de armamento donde se fabrica el núcleo de la bomba, esas son precisamente las mismas laboratorios secretos donde los científicos trabajan en cómo empaquetar el uranio enriquecido en una esfera metálica, crear un detonador, un iniciador de neutrones, y luego meter todo eso en un misil. Así que el ataque fue dirigido contra el complejo subterráneo de Minsadei, donde trabajaba un grupo de científicos iraníes. Precisamente en Minsadei ellos se dedicaban a la tarea más difícil, la creación de un dispositivo nuclear explosivo. Allí calculaban la geometría de la explosión, intentaban miniaturizar la ojiva para que cupiera en un misil. En resumen, un complejo. Este se encontraba profundamente bajo tierra, en una cadena montañosa en la zona de la cordillera de Zagros. Fue precisamente allí donde la élite de la física nuclear iraní fue alcanzada. Los herederos de la causa del asesinado anteriormente padre de la bomba iraní, Fajrizadeh. Y en general trabajaban bajo la total supervisión de los servicios especiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y según los expertos, esto simplemente fue, bueno, probablemente un premio gordo para los servicios secretos israelíes. El segundo golpe, según los expertos, es una catástrofe para el régimen de los ayatolás. ¿Qué es eso en general? Consejo de Expertos en Irán, Majlis Jabrigan. Esto significa que es el organismo más cerrado e influyente de la jerarquía islámica. Está formado por 88 de los teólogos más autorizados.
tienen una tarea principal: elegir al líder supremo, Rabar. Bueno, a juzgar por el vídeo que os muestro ahora, el golpe a este complejo fue muy duro. ¿Y por qué es importante este consejo de expertos? Tras la eliminación del ayatolá Ali Khamenei, el Consejo de Expertos se reunió de urgencia en la ciudad sagrada de Qom para elegir a un sucesor. Según la Constitución de Irán, sin la decisión de este Consejo, el nuevo líder no es legítimo. Israel esperó. El momento en que, bueno, llamémoslos así, el cónclave se reuniera en un mismo edificio, y si el ataque se realizaba durante la sesión, toda la cúpula sería eliminada. El clero chiita son las personas que han mantenido el marco ideológico del país durante los últimos 40 años. Las consecuencias son muy serias. Resulta que hay un vacío constitucional en Irán. Nadie puede elegir a un nuevo líder y la transferencia legal del poder se complica mucho. Y entonces Israel aplicó la táctica de la doble decapitación, es decir, primero decapitaron el programa nuclear, eliminando a los científicos; en segundo lugar, una decapitación ideológica. Destruyeron el Consejo de Cardenales, si lo traducimos a nuestro idioma, que debía nombrar a un nuevo papa, es decir, a un nuevo ayatolá. Lo más interesante es que Irán, después de los ataques anteriores, sí sacó conclusiones, y no solo en su propio territorio, sacaron conclusiones sobre cómo opera Israel. Es decir, para cada funcionario clave, político y militar en Irán, se eligieron dos. O sea, en caso de la eliminación de un líder, su puesto era ocupado de inmediato por un adjunto, pero como vemos ahora, incluso esos adjuntos ya están empezando a acabarse. Es decir, Israel ha provocado una rotación de personal colosal. Los funcionarios iraníes se queman en el trabajo, simplemente se consumen. Bueno, y ahora la principal conclusión y la noticia más importante: hay información de que Mojtaba Khamenei, el hijo del ayatolá, el ayatolá fue elegido como el nuevo líder supremo. Aún no hay confirmación oficial, pero algunos medios iraníes ya lo informan. La elección se llevó a cabo bajo la presión del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. De hecho, resulta que la República Islámica se ha convertido en una monarquía hereditaria del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es decir, el círculo se ha cerrado, la revolución se ha devorado a sí misma. En 1979, el ayatolá Yomeini llevó a cabo, o mejor dicho, Yomeini, perdón, otro ayatolá, llevó a cabo la revolución islámica bajo el principal lema de no a la monarquía. El poder no se transmite por herencia. Derrocaron al Shah para deshacerse del gobierno dinástico, que vemos ahora en 2026. El hijo ocupa de hecho el lugar del padre, es decir, la República Islámica ha muerto. En su lugar ha nacido una monarquía islámica. En resumen, donde el poder vuelve a transmitirse por derecho de sangre. Para millones de iraníes esto es una bofetada en la cara. ¿Para qué fue toda esa grandilocuencia? Casi medio siglo, luchas, sanciones, privaciones. Entonces, ¿para qué fue todo esto? En las élites iraníes ahora, bueno, probablemente lo diré así, reina el caos. Es decir, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica está imponiendo de hecho su dictadura militar ahora. Pero esto no concuerda con los principios de la Revolución Islámica. El clero está realmente apartado del poder real. Ahora el país está gobernado por una junta del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, ocultándose tras este líder supremo de cartón, al que ahora impondrán bajo presión. El círculo de Jamenei está estrechamente vinculado al bloque de poder. Eso lo saben todos. Irán ha pasado el punto de no retorno. Incluso si el régimen sobrevive, de hecho, él ha perdido su sacralidad y legitimidad. El futuro del país ahora depende de si el ejército regular, el Artesh, podrá separarse del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica y de si la población se atreverá de nuevo a una revuelta a gran escala. Ahora mismo, cuando el cuerpo de guardianes está arrastrando al país a una guerra catastrófica y, como pueden ver, están atacando absolutamente a todos. En el Golfo Pérsico, los oficiales del Artesh se enfrentarán a una elección histórica: morir por una junta corrupta, y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica es una élite adinerada que controla el 50% de la economía, o ponerse del lado del pueblo.
Si el Ártesh vuelve sus armas contra el CGRI o simplemente se niega a reprimir las protestas, el régimen caerá. Bueno, yo sinceramente deseo la victoria para el pueblo de Israel y, en el buen sentido, les envidio por tener un aliado tan poderoso como Estados Unidos. Ucrania, lamentablemente, lleva 5 años después de la invasión a gran escala, enfrentándose a la enorme maquinaria militar rusa, con misiles, aviación y un ejército gigantesco. No solo resiste, sino que en los últimos meses Ucrania ha comenzado a liberar más territorios que los que los rusos ocupan. En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania y este episodio no es la excepción. Seguimos recaudando fondos para drones Matrice 4T para la unidad de sistemas no tripulados de la Brigada Presidencial Independiente que lleva el nombre de Bogdan Jmelnitsky. Ahora están combatiendo en uno de los frentes más intensos. Los combatientes grabaron un mensaje en video para ustedes. Por favor, véanlo. Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, а інтенсивність бойових дій вимагає від окремої президентської бригади постійної технологічної переваги над ворогом. Для ефективного виявлення цілей та збереження життів наших бійців ми звертаємося до Бориса Тізенгаузена та його спільноти з проханням допомогти у придбанні таких дронів Матріс 4Т. Ці пташки з потужним тепловізором є очима підрозділу, дозволяючи нищити ворога в повній темряві. Але, на жаль, вже і вони витратний матеріал в сьогоднішній війні, який треба поповнювати постійно. Кожен внесок від вашої аудиторії на такі дрони – це пряма інвестиція в нашу спільну перемогу та зміцнення оборони України. Gente de acero, vamos a ayudar a nuestros guerreros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Privat y también PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. En cada episodio les doy las gracias enormes de parte mía y de cientos de nuestros guerreros a quienes ya han ayudado. Juntos somos una gran fuerza. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, en el mar Mediterráneo está ardiendo un petrolero bajo bandera rusa. Para ser más precisos, ya se quemó. Y no es solo un petrolero, sino un barco que transportaba gas natural licuado. Miren esto. Y lo que sigue es una historia digna de detectives y llena de milagros. Según la información de los medios de comunicación, el incendio a bordo de este buque tanque de gas, el incendio comenzó temprano en la mañana del martes en la parte central del mar Mediterráneo, cerca de las costas de Libia y Malta. Y la empresa que se encarga de la gestión de riesgos afirma que el petrolero fue atacado por drones. Así que aquí está ese petrolero, Arctic Metagas, que está bajo sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido desde 2024, salió del puerto de Murmansk el 24 de febrero, después de cargar este gas y se dirigía hacia el canal de Suez. ¿Y quién hizo esto? ¿Y de quién era ese dron? Permítanme leer la versión oficial del Ministerio de Transporte ruso. Según el ministerio, el ataque fue realizado por lanchas no tripuladas de Ucrania desde la costa de Libia en las inmediaciones de las aguas territoriales de Malta. Lo sucedido se califica como un acto de terrorismo internacional y piratería marítima, una grave violación de las normas fundamentales del derecho marítimo internacional, declara el Ministerio de Transporte ruso. Y ahora no pasa ni un solo día sin que Rusia grite sobre la violación del derecho internacional. ¿Y qué ha pasado? Uno quisiera preguntar. Es decir, los rusos, que ellos mismos comenzaron la guerra contra Ucrania, atacan nuestra infraestructura energética, nuestros edificios residenciales, y aún así siguen cacareando sobre violaciones del derecho internacional. Antes, Rusia consideraba que el peligro para sus barcos solo existía en el Mar Negro. Ahora ven cómo la geografía de la guerra se ha expandido por miles de kilómetros. Y en Libia ahora no hay tranquilidad. Y lanzar un dron desde una playa salvaje en Libia, mientras un barco pasa por allí, en aguas neutrales, técnicamente no es una tarea difícil. Y esto indica que han empezado a perseguir a los rusos. Por todo el planeta los están corriendo a escobazos. Bueno, y ahora una conclusión importante de esta noticia. ¿Tiene Rusia muchos de estos buques metaneros?
No, tiene críticamente pocos. Miren, según la foto, este barco ya terminó su vida útil. Fíjense, a diferencia de los petroleros, de los cuales hay miles en el mundo, y comprar una chatarra oxidada para transportar petróleo ruso bajo sanciones es bastante fácil, estos buques metaneros son la élite de la flota. Son buques criogénicos sumamente complejos, que mantienen una temperatura de menos 163 grados Celsius para poder transportar este gas licuado. Debido a las sanciones, Corea del Sur, que por cierto es el principal constructor de estos buques metaneros, rompió todos los contratos con Rusia. La pérdida incluso de uno solo de estos barcos es una pérdida irreparable para los rusos. Es decir, Rusia no puede construirlos por sí misma en la cantidad necesaria. ¿Y ahora quién está con el viejo Kabaev? Alguien le mostró que su tubería de gas ha sido cortada no solo en Europa, sino también ya en el océano. Ha comenzado una caza global. ¿Saben cómo en la escuela? Necesito un cadáver, te elegí a ti, hasta pronto, fantomas. ¿Recuerdan esas notitas después de ver la película? ¿Las escribían después de esa trilogía sobre fantomas? Recuerdo que en la era mesozoica, cuando aún no había teléfonos móviles, en la escuela se podía hacer algo así. Encontrar una nota era algo especial, tenía cierto estilo, como dejarla en el estuche sin que nadie se diera cuenta para que la persona la encontrara y dijera, vaya fantomas. Bueno, y también estaban los cuestionarios. Ahora me voy a desviar un poco, pero no por mucho tiempo. Había cuestionarios, unos cuadernos donde tenías que rellenar cosas sobre ti, doblar los papelitos como si fueran sobres, en fin, era algo genial. A veces ni me creo que vivimos en una época sin internet, sin teléfonos móviles. ¿Cómo era entonces? Así era. El niño salía a jugar y ya está, salía y listo, no sabías dónde estaba, no podías llamarlo. Como mucho, los padres podían mandar a algún chiquillo del patio, ve a correr por ahí, ve a la escuela, corre a algún otro sitio, mira, grita por ahí. Pero fuera de eso no podías llamar a tu hijo. Y además, todos, sin importar dónde vivieras, absolutamente todos tenían un lugar sagrado que se llamaba detrás de los garajes. Detrás de los garajes ocurrían los asuntos más oscuros. Allí se fumaba, allí siempre había peleas, siempre se tramaba algo. Detrás de los garajes. Y además, seguro que también, no importaba dónde vivieras, probablemente tenías algún terreno baldío. Vamos al baldío. En el baldío se podía lanzar cohetes caseros hasta que te atraparan. Yo nací en Sebastopol, y desde nuestra escuela hasta el mar había unos 300 metros, no más, hasta la bahía. Bueno, no exactamente el mar, era una bahía, y a menudo después de la escuela íbamos a esa bahía. Entre los juncos teníamos una especie de cuartel llamado Cuartel Ricon, hecho de cartón, construíamos ciudades enteras allí, levantábamos cosas, ahora todo eso está edificado, pero antes había simples casas de campo, algunos huertos justo en la bahía. Así era, 300 metros, aquí la escuela, aquí la bahía. Por cierto, a esas casas de campo y huertos solían ir los alcohólicos locales, se reunían allí. Y lo más impresionante era si en el camino te encontrabas con alguno de esos alcohólicos. Éramos pequeños entonces, todos salíamos corriendo porque ellos venían. A veces se caían sobre la cerca, gruñían o decían algo, todos salíamos corriendo y ya está. Y luego corrías al patio y contabas, ahí hay un alcohólico gruñendo, vaya cosa. Era algo raro. El mundo parecía simplemente enorme, fascinante. Desde la casa de mis padres se podía ver el mar así de claro, hasta que construyeron por todas partes. Y en los días despejados parecía que más allá del mar había tantas cosas interesantes. Allí, en algún lugar, hay diferentes países, otros. Saben, yo soy todavía de esos, de los que leían libros bajo la manta con una linterna, y cuando terminabas de leer sobre todas esas aventuras, sobre alguna selva, mirabas hacia el mar y te parecía que allí había países inexplorados, otras culturas, algunas maravillas del mundo, selvas, cascadas, algún permafrost, volcanes, todo era tan interesante, el mundo parecía tan enorme. Cuando crecí, mi esposa y yo viajamos mucho. De alguna manera siempre miramos juntos en la misma dirección. Visitamos muchos lugares, justamente aquellos sobre los que leía en los libros, desde las cataratas del Iguazú hasta esas playas negras de Islandia. Glaciares, Marrakech bañado por el sol, la brillante aurora más allá del círculo polar. Lugares como Petra, majestuosa en Jordania, Machu Picchu en Perú, la lengua del Troll en Noruega.
Y resultó que el mundo real es aún más impresionante en realidad. ¿A qué viene esta digresión? ¿Por qué la hice? A que ahora mismo un puñado de locos imbéciles tarde o temprano puede destruir todo este mundo con todas sus bellezas. Y ya están causando sufrimiento a millones de personas. No debería ser así. No conozco del todo la motivación de Donald Trump. Tal vez quiera pasar a la historia, ganar todo el dinero del mundo, no lo sé, o recibir el premio Nobel. No importa, pero el hecho de que haya empezado a derribar dictaduras una tras otra, eso es maravilloso. Lo principal es que al final el mundo se conserve y que las dictaduras caigan. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse también a este canal, que haya más personas del lado del bien. Y cuando al final pregunten, ¿quién está en el arca de la sensatez? ¿A quién salvaremos en el mundo? Y todos dirán, pues aquí están, todos suscritos al canal de Tessenhausen, así que suscríbanse. Pero lamentablemente tenemos que volver en las noticias a los viejos idiotas. El comportamiento agresivo de los adolescentes en escuelas, colegios y lugares públicos causa especial preocupación hoy, declaró Putin. Él encargó al Ministerio del Interior reforzar la prevención de estos casos. Entonces, este botoxado Turanchoks, que él mismo ordenó militarizar las escuelas y jardines de infancia en Rusia, ahora envía a exconvictos como maestros allá a Rusia. Exconvictos que lucharon en Ucrania y mataron, ahora de repente se preocupa por la crueldad de los niños. ¿Y qué hacer con los ancianos agresivos? Esa es la pregunta principal, no con los niños crueles. Si los ancianos no fueran agresivos, los niños tampoco serían crueles. Que el conjunto Kukushechka de Putin se haya ido en una dirección desconocida, eso está claro, pero da miedo. Saben que la cordura colectiva se ha perdido entre millones de rusos. Y no solo entre los rusos, ¿cómo se puede vivir en el mismo mundo con ellos? Imaginen, en algún otro país se encuentran con un barrigón, un individuo ruso, con Putin estirado sobre su panza en todas direcciones, que va por ahí, gritando, borracho, pegando a sus hijos y a su esposa, y que además lleva en la espalda alguna letra Z. Así simplemente lo van a golpear. ¿Saben cómo ahora los rusos que apoyan a Putin se explican a sí mismos que Putin ha traicionado uno tras otro a todos sus aliados y no los ayuda? ¿Saben cómo? Dicen que Putin aguanta y luego les va a mostrar a todos qué es lo que está aguantando. No entiendo, ¿no puede llegar hasta la maleta? ¿Qué va a mostrar? ¿A quién? ¿Qué va a demostrar? Bueno, y en Oriente Medio simplemente se está armando un lío tremendo. Qatar ha atacado a Irán, los mulás se han pasado de la raya. Ahora, cuanto más débil parezca el régimen iraní, más países del Golfo se unirán para golpear y vengarse por todos estos años. Esa exportación de terrorismo que Irán, en realidad, bueno, ¿qué más han producido aparte de exportar terrorismo? Petróleo bajo sanciones. En general, Qatar llevó a cabo ataques contra objetivos en territorio iraní. Los detalles aún se desconocen y tampoco ha habido declaraciones públicas, pero los medios israelíes informan al respecto. Anteriormente, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que Qatar había prevenido un ataque contra el aeropuerto internacional Hamad en la capital del país. Doha, asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí señaló que, tras los ataques iraníes, sería un error pensar que la presión sobre los países del Golfo Pérsico llevará a la reanudación de las negociaciones con Irán. Absolutamente lógico. Es decir, cuando el régimen empiece a desmoronarse, todos en la región se lanzarán a rematarlo, golpearán fuerte y posiblemente hasta con patadas. Estos fanáticos ya han hartado a todos. Y justo ahora ha aparecido la noticia de que un misil balístico ya fue derribado sobre Turquía. Lo informó el Ministerio de Defensa de Turquía. Presuntamente fue lanzado desde Irán. No hay víctimas. Pero al fragata iraní le fue peor. Ahí sí hay víctimas. Un submarino atacó la fragata iraní Iris cerca de las costas de Sri Lanka. Al menos 78 personas resultaron heridas, informa Reuters. El Iris Dena es una de las fragatas más modernas de Irán, un buque de guerra de clase oceánica completamente equipado. No es una lancha patrullera cualquiera. Y la nave empezó a hundirse y, por lo visto, se hundió cerca de la ciudad de Galle, fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka. La tripulación es de unas 180 personas. ¿Qué hacía este barco cerca de la costa? ¿De Sri Lanka?
La fragata estaba allí porque participaba en el desfile naval internacional en la India. Sí, interesante. ¿De quién era ese submarino? Y al final del programa, nuestro premio, el canalla de la semana, es para el dictador bielorruso Lukashenko. Cito, se reunió con un representante de Irán. ¿Y saben qué? Declaró, cito, el ataque traicionero de Israel con el apoyo de los Estados Unidos de América contra Irán nos resulta claro e inaceptable. Más aún, que como resultado de este ataque murieron civiles inocentes, dijo el tubérculo supremo. ¿Y cuándo desde el territorio de Bielorrusia hacia Ucrania entraron las tropas rusas? Eso no le preocupaba en absoluto. El cobarde tubérculo mostraba algún mapa desde donde supuestamente se preparaba el ataque. El personaje más repugnante y vil sigue ayudando activamente a los rusos en esta guerra en la que, les recuerdo, han muerto miles y miles de civiles ucranianos. Me parece que al Dranik caducado le da miedo. ¿Se imaginan lo que pasaría si de la misma manera eliminaran a Putin? No importa quién, si extraños o los suyos. O simplemente Putin morirá y el siguiente gobernante no querrá proteger a Lukashenko. Su propio pueblo lo va a cortar en pedazos como si fueran papas fritas sin el apoyo del Kremlin. Por cierto, creo que este premio de Rata de la Semana lo van a compartir Lukashenko y Orbán. A Orbán le va mal, decidió llamar a Putin y hasta envió a su propio ministro de Asuntos Exteriores, Szijjarto, directamente al Kremlin. Hoy Putin recibirá en el Kremlin al ministro de Asuntos Exteriores de Hungría sobre esto. Peskov informó que tanto Putin como Szijjarto tratarán el tema del bloqueo por parte de Kiev de los suministros a través del oleoducto Druzhba. Mira cómo se han puesto nerviosos. Por cierto, Szijjarto podría aprovechar y buscarle una casita a Orbán allí en las afueras de Moscú, ya que está de visita. Aquí ha aparecido información de que Orbán está dispuesto a desbloquear el crédito para Ucrania por parte de la Unión Europea si le dejan inspeccionar el oleoducto Druzhba. Está dispuesto a todo por ese petróleo ruso, a todo. Y aquí, al final del programa, les dejo un problema con Estrella del libro de matemáticas de Canavi. Es decir, está Orbán, una espina en el trasero de la Unión Europea y un saboteador interno si consigue el petróleo ruso. Entonces, seguirá chantajeando a toda la Unión Europea, bloqueando la ayuda a Ucrania, bloqueando las sanciones contra Rusia, o sea, un chantajista de nivel 80. Y si no consigue el petróleo ruso, hay una alta probabilidad de que el 12 de abril pierda las elecciones. Y eso sería un problema para todos. En Europa desaparecería. La pregunta es, ¿qué debe hacer Ucrania? Y la segunda pregunta, con 2 estrellas, ¿qué tan rápido Orbán se construirá una casita en las afueras de Moscú? Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y por favor les pido mucho, ayudemos a nuestros combatientes. El enlace para donar está en la descripción de este video. Nuestra ayuda, la de todos nosotros. Ahora la necesitan mucho. Que tengan un buen día y gloria a Ucrania.